Si sobrevivir en el desierto puede parecernos un auténtico desafío en la actualidad, haberlo hecho en el pasado era algo realmente extraordinario. Se requería de mucho valor e ingenio para vivir en un escenario plagado de guerras, hambrunas, invasiones y desastres naturales, y aún así prosperar como cultura durante más de 3 milenios. Es por ello que hoy les daremos a conocer los 15 espeluznantes riesgos de vivir en el antiguo Egipto. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Las tormentas de arena. Uno de los mayores riesgos de vivir en Egipto, que ha perdurado hasta la actualidad, son las tormentas de arena. Este fenómeno se produce cuando una corriente de viento fuerte levanta partículas de arena y las desplaza a alta velocidad durante horas o días. Es peligroso por dos razones. Primero, pueden obstruir las vías respiratorias de las personas, asfixiándolas, y segundo, pueden provocar deshidratación y desorientación, algo especialmente crítico lejos de centros urbanos o fuentes de agua. El incremento de estas tormentas se debió al crecimiento del desierto del Sáhara tras la deforestación y las grandes sequías del Nilo, como la ocurrida alrededor del año 2200 a.C. 2. Las grandes sequías. A lo largo de la historia egipcia, las sequías han acabado con la vida de millones de personas. Gracias a los estudios de polen y carbón vegetal, hoy sabemos que hubo una gran sequía hace unos 2500 años AC, la cual detuvo el proceso de unificación del Bajo y el Alto Egipto. Otra sequía prolongada en la región mediterránea oriental provocó la caída del reino de Akkad y hambrunas en Babilonia y Siria, generando un gran número de desplazados hacia Egipto. También hubo una sequía documentada durante el mandato de Cleopatra en torno al siglo I a.C. 3. Plagas de langostas. La erupción del volcán Tera, ubicado en la isla de Santorini, cerca de Creta, alrededor del año 1550 a.C. generó grandes cambios, como el incremento de las temperaturas en varias zonas. Los incrementos de temperatura suelen afectar el comportamiento de los saltamontes, cuya química cerebral cambia, haciendo que abandonen su comportamiento gregario para convertirse en plagas de langostas voladoras que arrasan con una gran cantidad de cultivos. Para algunos especialistas, la famosa plaga bíblica que llegó a Egipto durante el gobierno del faraón Amose fue una de las consecuencias de este fenómeno. 4. Las algas rojas del Nilo. De acuerdo con el capítulo 7 del Éxodo, luego de que Moisés sacudió su bastón, las aguas del Nilo se transformaron en sangre. En la actualidad, este fenómeno tiene una explicación científica. Algunas veces, las corrientes marinas arrastran hasta los ríos una serie de algas rojas cuyas toxinas pueden provocar problemas estomacales, sangrado e incluso la muerte en los peces y seres humanos que las ingieren. Así, el color rojo pudo deberse tanto a la presencia de las algas como a la sangre de los cadáveres de los animales envenenados. 5. Inundaciones catastróficas. En el extremo opuesto a las sequías, se encuentran las inundaciones del río Nilo, un fenómeno natural clave para la agricultura, visto como una bendición del dios Hapi. Sin embargo, no todas las inundaciones fueron positivas. Una datada durante el gobierno de Mentuhotep II, cerca del año 2000 a.C., acabó con las cosechas. Otra gran inundación, narrada en los papiros de Ken-Amón, fue responsable de una hambruna que desembocó en una oleada de asesinatos y canibalismo en la ciudad de Tebas. 6. Las grandes hambrunas. Las hambrunas solían ocurrir de forma periódica tras grandes guerras, sequías o inundaciones desafortunadas. Una inscripción en el Wadi Hammamat habla de una hambruna que duró muchos años bajo el gobierno de los reyes Hicsos, entre el siglo XX y el XV a.C. También se conocen las hambrunas padecidas por las clases trabajadoras. La evidencia forense encontrada en la localidad de Ain el Gazarén, situada a unos 200 kilómetros del Nilo, reveló 60 momias de trabajadores comunes con problemas de artritis y desnutrición propios de quienes han pasado por hambrunas prolongadas. 7. Enfermedades endémicas. De acuerdo con el papiro de Ebers, uno de los primeros tratados de medicina egipcia, c. 1500 a.C., una de las enfermedades más comunes era la sepsis, un estado tóxico infeccioso que se genera cuando un patógeno entra al torrente sanguíneo, afectando órganos vitales. Otras enfermedades comunes eran la viruela,
detectada en la piel de la momia del faraón Ramsés V, y la malaria, que causó muertes masivas. 8. La intolerancia religiosa. Aunque la historia de Egipto se ha caracterizado por una gran tolerancia religiosa, esto no siempre fue constante. Uno de los casos más conocidos fue la herejía de Akenatón, entre los años 1372 y 1336 a.C., cuyo origen se debió al incremento del poder de la casta sacerdotal de Amón. El joven faraón transformó el culto ancestral de Atón, dios de la corona solar, en el culto principal, eliminando a los otros dioses. Esta medida no sentó bien a los adoradores de Amón, quienes, tras la muerte del faraón, borraron una buena parte de su historia de los manuscritos y monumentos. 9. El castigo por adulterio. Aunque existe la creencia de que la poligamia era común, en las clases bajas el matrimonio era monógamo. Si la esposa era acusada de adulterio, tenía derecho a un juicio. No obstante, si se comprobaba la infidelidad, podía ser castigada con la muerte física y el martirio espiritual. Existía la creencia de que los dioses del inframundo hervían en un lago ardiente a aquellos que hubiesen roto un juramento en su nombre. 10. Los saqueos de tumbas. El saqueo de tumbas se debió fundamentalmente a las condiciones de miseria de las poblaciones más desfavorecidas. Dicha actividad representaba uno de los mayores crímenes para el Estado porque atentaba contra la concepción de la inmortalidad ultraterrena. De acuerdo con un testimonio durante el gobierno del faraón Ramsés IX, las confesiones de los ladrones implicaban grandes palizas y la fractura de pies y manos. El castigo final para el robo de tumbas era la mutilación de la nariz y de las orejas y ser colocado en la estaca. 11. La brutalidad policial. Los egipcios tuvieron varias organizaciones policiales. Una de ellas fueron los Medha Yosufti, que se encargaban de acompañar a los recaudadores de impuestos. Entre las clases bajas, su papel era propinar golpes con bastones o con los puños a los campesinos que no pagasen los impuestos. También existía una policía local que vigilaba los mercados, liderando perros y marinos entrenados para atacar a los ladrones. 12. Las guerras civiles. Las guerras civiles fueron un rasgo fundacional de la cultura egipcia. Fue mediante una guerra civil entre las regiones del Bajo y el Alto Egipto que Menes se convirtió en el primer faraón, c. 3100 a.C. También fue por una guerra civil que los hicsos lograron convertirse en los gobernantes de Egipto. Finalmente, tras la muerte de Alejandro Magno, una guerra civil entre las facciones del reino macedonio permitió a Ptolomeo y hacerse con el control de Egipto, dando inicio a la dinastía ptolemaica, 305 a.C. 13. Asesinatos intrafamiliares. Un aspecto trágico en la realeza egipcia era el poco valor que se le daba a los vínculos familiares. Ptolomeo IV asesinó a su hermano Magas, a su madre Berenice II y a su esposa Arsinoe III, calle 220 AC, para mantenerse en el poder. Esta medida la tomó también Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra, para recuperar su trono después de que su hija Berenice IV le diera un golpe de estado. 14. Las invasiones extranjeras. A lo largo de su historia, Egipto sufrió numerosas invasiones. El faraón Mentuhotep II tuvo que enfrentarse a las invasiones de beduinos provenientes del Medio Oriente. Más tarde, el faraón Amenemhati tuvo que hacer frente a los libios y cananeos. Finalmente, sufrieron la invasión del Imperio Aqueménida, actual Persia, que conquistó Egipto en el 525 a.C. y mantuvo el control hasta la llegada de Alejandro Magno. 15. La piratería y los pueblos del mar. Una de las mayores amenazas que enfrentó la sociedad egipcia fue la piratería, específicamente la de los pueblos del mar. Este fue un grupo conformado por al menos 10 pueblos desplazados, responsables de la destrucción de una gran cantidad de ciudades de la antigüedad. Entre ellos se encontraban los Ardana, Sequeles y los Peleset, filisteos. Uno de los primeros conflictos documentados entre los pueblos del mar y los egipcios tuvo lugar durante el gobierno del faraón Akenatón. Ramsés II tuvo que hacerles frente nuevamente, reclutando una gran armada. El tercer gran conflicto estallaría con una doble invasión durante el gobierno de Ramsés III, quien logró derrotarlos, pero a un costo muy alto, permitiendo que los filisteos se hicieran con el control de la ciudad de Canaán, en la actual franja de Gaza. La vida en el desierto puede ser implacable, pero cuando se cuenta con inteligencia, creatividad y valor,
las sociedades pueden trascender las limitaciones impuestas por la naturaleza y las crisis sociales. La antigua cultura egipcia es un claro ejemplo de ello. ¿Qué otras sociedades han podido mantenerse durante más de 3000 años soportando condiciones tan adversas? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre los riesgos de vivir en el antiguo Egipto. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.